¿Qué opinan, muchachos? Sí, para la semana siguiente está bien. ¿Sí? Para el próximo jueves. Bueno, ok. ¿Los demás? Profe, ¿y hasta qué tema entraría? Entraría. A ver. Terminamos hoy interventoría, lo que vamos a ver de interventoría. Y empezaríamos como la parte de riesgos. Tenemos que ver algo de riesgos y luego la parte de contratación, de tipos de contratos laborales en la construcción. Yo pienso que entraría... lo que pasa es que si entra hasta lo que veamos el martes no van a tener tiempo, creo yo. No, profe, sí, porque está bastante largo también, porque entra desde RUP. Sí, desde RUP entra. Ajá. Bueno, hasta lo de hoy lo hacemos. ¿Listo? Listo, profe. Entonces para el próximo jueves, ¿no? Para el próximo jueves coloquemos, yo voy a colocar aquí en el celular de una vez. Voy a colocar aquí en el celular de una vez. A ver, el jueves cae 25 de ¿qué? No. Jueves cae 28, ¿cierto? 28 de enero. Sí, profe. Bien, segundo parcial de contratación. Ok. Segundo parcial de contratación, listo, muchachos. Otra cosa, yo les suelo dejar un trabajo, para que me lo entreguen al final del semestre, un trabajo de aplicación, ¿cierto? De esto de la contratación, para que me lo entreguen al final del semestre. Entonces, supuestamente están 21 personas inscritas en el curso, ¿sí? 21 personas inscritas en el curso, entonces necesito que armen por lo menos grupos de 3 personas, ¿sí? De 3 personas para que hagan el trabajo final del curso. ¿En qué consiste el trabajo final? Si quieren, anótenlo de una vez, ¿sí? El trabajo final, yo les voy a dar un formato de un contrato de obra civil, el cual ustedes lo tienen que llenar, ¿sí? Lo tienen que llenar, tienen que escoger qué tipo de contrato van a hacer, lo tienen que llenar con todos los requisitos y tienen que adicionarle las especificaciones técnicas del contrato. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Pues muy fácil. Recording is on. Si ustedes van a hacer un contrato, por ejemplo, de la construcción de un edificio, ¿cuáles son las especificaciones técnicas? Pues todo aquello que tiene que ver con la construcción del edificio, es decir, cómo van a ser las cimentaciones, ¿sí? Y dentro de las cimentaciones, qué tipo de varilla se va a utilizar, qué tipo de concreto se va a utilizar. Dentro de las columnas, qué tipo de formaleta se va a utilizar, qué tipo de concreto se va a utilizar, cuáles son las varillas, cuáles son los estribos, ¿sí? En la losa lo mismo. O sea, colocar por lo menos, yo no les pido todas las especificaciones técnicas, pero por lo menos de ese contrato que ustedes elijan, me tienen que colocar por lo menos 20 especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, si es una vía, ¿cómo van a ser los sardineles? ¿Sí? ¿Cómo van a ser los andenes, las obras de arte? Llámese acueducto, llámese alcantarillado, llámese cunetas, en fin, la obra que ustedes quieran. Entonces me tienen que presentar el formato del contrato que ya les voy a enviar, se los envío creo que hoy, ¿sí? Se los voy a subir al COES para que lo tengan. Y de eso me van a colocar las especificaciones técnicas del contrato. Por lo menos 20 especificaciones técnicas.
¿sí? Donde me describan cómo van a hacer, cómo se va a construir parte de las obras que ustedes, de esa obra que ustedes eligen y cómo se va a hacer, ¿ok? Bueno, ese es el trabajo final. Listo. Bueno, entonces ese trabajo me lo tienen que entregar. Si quieren, coloquen ahí la fecha. Es que se nos vino el final del semestre, muchachos. Se nos vino encima. Me lo tienen que entregar el día jueves 18 de febrero. Jueves 18 de febrero. Jueves 18 de febrero, ¿listo? Armen grupos de 3 personas y me lo entregan. Les dejo a libre albedrío el tipo de contrato que ustedes quieran escoger. Lógicamente no pueden haber 2 contratos iguales, ¿no? No pueden haber 2 contratos iguales. Ok. Bueno, esos 2 apuntes. Entonces, las 2 cosas de hoy. Primero, el parcial para dentro de 8 días. Entra hasta el tema de hoy. Y segundo, el trabajo final, que es lo que les acabo de decir. Llenar el formato del contrato que les voy a enviar. Y colocar las especificaciones técnicas. Por lo menos 20 especificaciones técnicas del contrato. Listo, muchachos. Para entregarlo el 18 de febrero, jueves 18 de febrero. Bien, ahora sí pasemos a la clase de hoy. Hoy vamos a hacer, vamos a complementar algo de la interventoría que empezamos a ver en la anterior clase, ¿cierto? Y con esto de hoy ya terminamos la interventoría. Les iba a dejar un taller, pero debido a que decidieron presentar el parcial dentro de 8 días, no se los voy a dejar. No los voy a dejar porque no pueden hacer taller y parcial, pues, ¿sí? Sería injusto. Y además no tendrían tiempo. Prefiero que se dediquen al parcial y el taller lo omitimos. Bien, entonces veámoslo, a ver. A ver. Espérenme un segundo. Ok, ¿están viendo la presentación? Hola. Sí, profe. Listo, vamos a hablar. Miren, esta es una presentación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, ¿cierto? Y con la colaboración de una firma de ingenieros consultores que se llama Restrepo y Uribe. Me pareció muy buena esta presentación porque es con casos reales que vamos a discutir un poquito aquí. Como les digo, pensaba dejarles un taller que ya lo tenía armado para que lo hicieran sobre esta presentación, pero bueno, debido a que van a presentar el parcial, lo vamos a omitir. Vamos a ver. Ok. Bien. Entonces, evaluación ex post, ¿cierto? O sea, antes y después de la gestión de la interventoría en Colombia. Entonces, definiciones, objetivo de la interventoría, representar al dueño del proyecto, verificando que el desarrollo y ejecución del mismo se lleve a cabo de acuerdo, con las especificaciones, planos, normas y demás elementos estipulados del contrato dirigidas a salvaguardar los intereses del dueño. Está claro, ¿cierto? Esa es la función del interventor. El interventor es la representación técnica del dueño del proyecto en cualquier obra, ¿sí? Y la idea es que a través de sus conocimientos técnicos permita que la ejecución del proyecto se lleve a cabo de buena forma y con calidad. En realidad es eso. Bien. Actividades de la interventoría. Entonces, la interventoría comprende actividades de carácter técnico referidas al cumplimiento de normas y especificaciones, actividades administrativas relacionadas con el control y el uso de los recursos del contratista,
control de presupuestos, costos de imprevisto, tiempos de ejecución, programas y prácticas constructivas, control del manejo ambiental y social de la gestión y jurídica. Bien. Bueno, aquí está una cosa sobre el ámbito legal, ¿cierto? La ley colombiana establece que en virtud del principio de responsabilidad, que el interventor es asimilado al régimen de servidor público y que tiene la obligación de buscar el cumplimiento de los fines de contratación, vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y proteger los derechos del dueño, del contratista y de terceros. Criterio fundamental. Bueno, el criterio fundamental de acción de la interventoría es la de mantener la maximización de la relación beneficio-costo esperada por el dueño del proyecto, mediante una participación autónoma. El interventor debe dar valor agregado al proyecto en desarrollo de su actividad, buscando el mayor beneficio posible por unidad de recurso invertido, sin considerar la minimización de costos ni la maximización de beneficios como elementos independientes. Es decir, todo es una mezcla, ¿no? Todo es una mezcla de tampoco minimizar los costos al máximo que puedan afectar la calidad de la obra, ¿cierto? Pero también limitar los beneficios obtenidos por el contratista a través de un justo pago, digamos lo que es a través de un justo pago. Bien, tipos de interventoría, pues hay interventoría de estudios y diseños, ¿sí? Interventoría de obra pública, no la concesionada, que es a partir de diseños suministrados por el dueño por el sistema de precios unitarios, que como les dije, ustedes todavía no han visto esa materia con el ingeniero Armando, pero yo ya les expliqué en qué consistía y de qué trataba, así brevemente, y no con la profundidad que la van a ver en el curso de técnicas de construcción, perdón, de proyectos de construcción, de proyectos de ingeniería civil, digo. Bien, a partir de diseños elaborados por el constructor por el sistema de precios unitarios, ¿sí? Bien. Es decir, pueden haber dos tipos de contratos, digámoslo, ¿no? Uno, donde el dueño es el que suministra los materiales y solo contrata la parte de mano de obra. Eso lo hizo la universidad con un bloque, con el bloque, a ver ese bloque, ¿cuál es? ¿El norte o el sur? Se me hace que con el bloque norte. Pero se presentaron muchos inconvenientes. La universidad no tenía, no sé si la capacidad administrativa, creo, para la contratación de los materiales, ¿sí? Y la obra en realidad se retrasó bastante porque el contratista no podía adelantar labores por la falta de materiales, ¿sí? La falta de materiales. A la conclusión que se llegó es que por ahorrarse unos pesos se estaba perdiendo o se podía incurrir en la pérdida de otro dinero, ¿cierto? Porque una obra parada vale plata. Es gente que está con las manos cruzadas, pero que hay que pagarle, ¿cierto? Maquinaria parada, en fin, todo eso genera gastos. Eso no es que se quede parado y sigamos como si nada, no. Entonces, lo que se estaba tratando de ahorrar por la compra de los materiales, pues hombre, se estaba perdiendo de otra forma, ¿cierto? Entonces, la conclusión a la que llegó que lo mejor es contratar todo, ¿cierto? Con el contratista a precios unitarios, es decir, incluido el material y la mano de obra, sin duda alguna. Bien, tipos de interventoría. Entonces, interventoría de obras por concesión, ¿cierto? Construcción, operación y mantenimiento, yo ya le he explicado en qué consiste, ¿cierto? Estos contratos de concesión, por lo general se le entregan a compañías, a consorcios que se encargan de la realización de la obra y de la operación de la misma y el mantenimiento, como lo dice ahí, a cambio de recibir ingresos de alguna forma. En las vías lo vemos muy claro a través de los peajes, ¿no? De los peajes,
una gran parte de lo recolectado se va para el concesionario y otra parte, lógicamente, para el gobierno. Pero esa es la forma de pagarle a este tipo de concesiones, a la inversión que ellos hicieron en la construcción, operación y la que están haciendo en el mantenimiento, a través de algún tipo de cobro, como en este caso son los peajes. Bien, a partir de diseños suministrados por el dueño, ¿sí?, se pueden hacer contratos de concesión, o a partir de diseños elaborados por el concesionario. Se puede contratar de las dos formas. El contrato global, desde los diseños, ¿sí?, desde los diseños, o los diseños los puede suministrar la entidad contratante. Por ejemplo, en el caso de las concesiones nacionales en vías, los diseños los puede suministrar el Instituto Nacional de Vías, ¿cierto? O puede contratarlos de otra forma. Sin embargo, que los diseños también sean parte del contrato con los concesionarios no significa que tenga que haber una supervisión, que no significa que no haya una supervisión por parte de la entidad contratante. ¿Sí? No se puede llegar a ese punto de confianza y simplemente creer a ojos cerrados que lo que está haciendo el concesionario lo está haciendo bien. No, eso no se puede hacer. Bueno, 4. Otras interventorías diferentes a la construcción, pues el recaudo de peajes, lo que les decía, mantenimiento y operación de proyectos y suministros. Bien, interventoría de estudios y diseños, aspecto. Aquí vamos a hablar de los inconvenientes que se pueden presentar. Pliego y definición de parámetros de diseño. Inconveniente: pliego de condiciones inadecuado y o inflexibles. O sea, ¿qué problema está presentando? Los pliegos de condiciones para presentarse a la licitación, ¿cierto?, no se ajustan a las necesidades de la obra, ¿cierto?, o no son suficientemente flexibles para permitir cualquier tipo de variación. Por lo general, ante las solicitudes, como lo vimos, de los interesados en la licitación, siempre tienen en cuenta y se trata de darle flexibilidad a los contratos para que haya una mayor participación. Los contratos estatales, y debería ser en cualquier tipo de contrato, sea público o privado, lo ideal es que haya mayor participación de contratistas, porque eso le da limpieza al proceso, ¿sí? Y además la entidad se puede ver beneficiada por la escogencia de un mejor contratista. Entonces, ¿cuál es la solución? El dueño debe contratar la elaboración del pliego con un consultor externo. Bien. Los proponentes para la consultoría deben revisar el pliego previamente a la publicación del documento definitivo. El interventor debe otorgar flexibilidad para ajustar o modificar los parámetros de diseño durante la ejecución del contrato, lo cual debe estar permitido en el contrato, pero siempre y cuando no altere la calidad de la obra. ¿Sí? O sea, son modificaciones sustentadas, muchachos. No modificaciones al ojo. ¿Sí? Que es lo que yo les he explicado en las anteriores clases. Sí se pueden haber modificaciones, pero modificaciones soportadas técnicamente. Si usted va a cambiar una viga, tiene que tener el soporte estructural de diseño. ¿Por qué va a cambiar esa viga? No es que, no, cámbiala por esto. Así abuelo el pájaro. No, así no. ¿Cierto? Entonces sí se tiene que ser flexible. En la ejecución del contrato, ustedes se van a dar cuenta cuando estén en una obra que en muchos aspectos hay que ser flexible, ¿cierto? Pero esa flexibilidad tiene que estar soportada por la parte técnica. Para eso están ustedes estudiando. ¿Sí? Y lógicamente tienen que confiar en el maestro de obra, que hay grandes maestros que saben mucho de la parte constructiva, pero que ellos no tienen los estudios que ustedes tienen. Lógicamente no tienen esa parte técnica. Entonces, ojo con eso. Bien. Aspecto, secuencia de la ejecución. Inconveniente.
La secuencia predeterminada por el dueño puede conducir a la falta de tiempo para profundizar en ciertos aspectos técnicos del diseño, ¿sí? Al no seguir la secuencia predeterminada, se altera la forma de pago. Entonces, ¿qué sucede aquí? El dueño ha dado una secuencia para realizar la obra, ¿cierto? Pero esta secuencia, digamos que el cronograma está muy justo y no permite como hacer un debate o plantear soluciones en caso de que se presente algún inconveniente, ¿cierto? Y como depende del avance de obra, el pago, entonces se pueden alterar las formas de pago al contratista. En conclusión es eso. Entonces, ¿qué solución? Primero, otorgar facultades contractuales al interventor para modificar lo predeterminado por el dueño. ¿Sí? Esa es una buena solución. Cuando usted confía mucho en su interventor, ¿cierto? El interventor tiene esa capacidad de modificar aspectos del contrato. Es decir, no hay que hacer tanta burocracia para tomar una decisión de una modificación. Sobre todo cuando son aspectos que no ameritan darle tanta vuelta. Si usted tiene un buen interventor, un interventor capacitado, ¿cierto? Con experiencia en el área, pues hombre, uno tiene que confiar en que esa persona está con todas las capacidades técnicas para tomar una decisión en caso de cualquier modificación, ¿sí? Y así se hace en las obras. No hay necesidad de ir hasta el dueño del proyecto, a no ser de que sea una cosa que cambie o que pueda afectar significativamente la construcción, ¿cierto? El interventor puede tomar esa medida y lógicamente uno como interventor tiene que, como les digo, siempre soportarla técnicamente. Bien, prever el pago de un anticipado adecuado. Bueno, se puede hacer adelantos en caso de que se requiera por algún tipo de cambio. Aspectos. Revisión y aprobación del interventor. Inconveniente. Los criterios del interventor varían con respecto a los del diseñador y el proceso entorpece el trabajo del diseñador. O sea, aquí se presenta que hay una lucha de criterios entre el interventor y el diseñador. Porque el interventor cree tal vez sus conocimientos, que aquí tiene que ir más refuerzo, bueno, en fin, me presenta una lucha entre los dos, digámoslo así. ¿Cuál es la solución? Primero, fijar en el contrato que el diseñador es el único responsable de la calidad de los diseños. Esa es una buena alternativa, ¿no? Claro, uno cuando contrata un diseño, un estudio, deja claro que el único responsable por lo que pase de ahí para allá es el diseñador, ¿cierto? O el que hace el estudio. Y esa es una buena forma. El interventor, en este caso, se tendría que ajustar a lo que haga el diseñador. Y lógicamente, cualquier falla es responsabilidad del diseñador. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo mejor en estos casos? Lo que yo siempre les he dicho. Llegar a términos, acuerdos, ¿no? No acuerdos en el sentido en que se cambie el diseño estructural de una obra, por ejemplo. Pero sí que se sienten los dos en un ambiente propicio, adecuado, ¿cierto? El interventor le puede pasar sus inquietudes al al diseñador. El diseñador, al último, tiene que ser la persona que toma la decisión, si lo hace o no lo hace. Pero bueno, al menos el interventor, eso sí tiene que dejar por escrito que se hizo la solicitud. Entonces usted le pasa un oficio al diseñador, ¿sí? Y le dice, vea, yo pienso que esto aquí va, esto. Se sientan los dos a hablar. Si no, toma la decisión el diseñador.
Aquí también se trata de que el interventor ayude a solucionar inconvenientes, ¿cierto? O dudas. Les voy a contar lo que me pasó a mí en un edificio en Popayán. Yo estaba recién egresado, ¿sí? Estaba recién egresado y estábamos haciendo el edificio. Íbamos en la losa, no me acuerdo si era la losa del tercer piso, ¿sí? En el plano, en la losa, aparecían unas varillas como bajitas, ¿cierto? Como bajitas. Bajitas me refiero a que parecía no me acuerdo si era una varilla de 3 octavos para esa losa que estábamos haciendo, que era una losa pues siempre representativa. A mí me entró la duda y al maestro de obra, que era un buen maestro, también le entró la duda. Dijo, ingeniero, a mí me parece que esa varilla está muy bajita para la losa, ¿cierto? Aparecía en el plano 3 octavos. ¿Yo qué hice? El calculista, el estructural del contrato, era un profesor mío de la Universidad del Cauca. Lo llamé y fui a la universidad y le llevé los planos. Sucede que la persona que había impreso el plano lo había impreso mal. No era 3 octavos, sino 5 octavos. Miren, un número, ¿cierto? Un 3 por un 5, lo vio mal y lo escribió 3 y era 5. ¿Sí? Él de inmediato, él conocía perfectamente el proyecto. No tuvo necesidad ni siquiera de los cálculos estructurales, sino que me dijo, claro, Fabián, esto es 5 octavos. Lo tacho y lo colocó el 5. Ah, listo. Le colocó el 5 y lo firmó el plano. ¿Sí? Y listo. Lógicamente montamos la losa con varilla de 5 octavos. Algo así fue. Fue hace muchos años. Entonces, miren, yo era el constructor, no era el interventor, pero no teníamos interventor porque era una empresa privada, pero estaba, pues, en ese momento el constructor hacer como las dos funciones, ¿no? De construir y a la misma hora y al mismo momento ir viendo que las cosas se realicen bien, ¿sí? Antes de eso yo fui donde el calculista. Todos nos podemos equivocar, muchachos, todos, absolutamente todos. Somos humanos y como humanos la equivocación es parte de nuestro ser, digámoslo así, ¿sí? Entonces se pueden presentar este tipo de cosas, pero no es llegar a una pelea, no es llegar a una pelea, es llegar a un acuerdo. El que sabía era él, ¿sí? Además un profesor muy calificado, él era PH en estructuras, pues. Entonces el que sabía era él. Yo era un ingeniero recién egresado, yo estaba arrancando en esto. Listo. Se solucionó el problema muy fácil. Pero fue alguna experiencia bonita porque miren cómo uno puede colaborar desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, segundo, el interventor debe contar con profesionales tan idóneos o más que los del diseñador. Claro, si usted le va a discutir al calculista es porque usted sabe más que él, ¿sí? O porque tiene los conocimientos técnicos igual a él, ¿sí? Porque, muchachos, en nuestro campo, igual que en todos los campos de la ciencia, uno por lo general termina cogiendo un área de profundización, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo sé mucho de construcción, pero de la parte técnica, ¿cierto? Pero yo no, por ejemplo, yo hace rato que no hago un cálculo estructural. Tal vez hice de los primeros cuando me gradué. El código era otro, las condiciones eran otras. Entonces, pues hombre, si yo como interventor voy a discutirle al calculista es porque tengo unas bases muy sólidas, ¿cierto? Muy sólidas. Bien. Tercero, fijar de antemano el alcance y la duración máxima del proceso para el interventor. Claro, esto tiene que tener unos tiempos. O sea, no se puede uno llevar pues parado en un cálculo estructural porque tiene una duda
15 días. No, eso es para resolverlo ya. 15 días en un contrato pesan muchísimo. Y se atrasa la obra. Y todo atraso en la obra significa plata. Significa plata. ¿Ok? Bueno. Interventoría de estudios y diseños. Bueno, aspecto. Autonomía del diseñador. Inconveniente. La conformación del equipo del diseñador y los sistemas de trabajo los limita el dueño en el pliego de condiciones. Mala cosa. Solución. Primero, en el pliego de condiciones solo se deben exigir las calificaciones académicas y de experiencia de un mínimo de los profesionales del diseñador. Eso es, ¿cierto? Usted exige unas calificaciones y una experiencia del calculista y de su equipo, si es que lo necesita. Porque uno por lo general evalúa es el equipo en general, o sea, no dice usted tiene que contar con tantas personas, con tantas otras, no. La propuesta la hace el asesor, o sea, el consultor, en este caso la persona que va a hacer el diseño, y dice, mi equipo es este, ¿sí? Y entra a participar. Pero hasta ahí llega uno. Se debe establecer en el contrato de diseño el criterio de un contrato de resultados y no de medios. Claro, es decir, a usted lo único que le importa es que los diseños estén bien hechos y con criterio técnico. Como lo haga el calculista, el diseñador, eso es problema de él. Ese es problema de él. ¿A usted qué le interesa? Que esté bien hecho y en el tiempo en que se necesita. En el tiempo que necesita, nada más. Como dueño uno del contrato, necesita eso. ¿Sí? Nada más. Ok. Aspecto. Solución de controversias técnicas. Inconveniente. Se presentan discrepancias técnicas que no se resuelven oportunamente. Solución. Fija la participación de un tercero especializado, perito técnico, independiente de las partes, para dirimir ágil y amigablemente. Eso sí sucede sobre todo entre el constructor y el interventor, no entre el consultor o el diseñador. Por lo general se presenta entre el constructor y el interventor. Entonces hay una pelea y no llegan a un acuerdo y que no, y que no, y que no, y el uno que sí y el otro que no, bueno, en fin. Entonces, ¿qué se hace? Se contrata un tercero especializado, ¿sí? Se contrata un tercero especializado. Ojalá no afectando la obra, lo más rápido posible. Aquí las obras se paran, sin duda alguna. Aquí las obras se paran mientras llega el tercero especializado. Inclusive, las obras se paran por mucho tiempo porque si esto va ya a un juzgado, ¿sí? A un tipo de problema de esa forma, la afectación puede ser sin duda alguna muy representativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando las dos partes no llegan a un acuerdo? Se contrata un tercero. ¿Y con quién se puede contratar? Pues con Camacol, puede ser, ¿cierto? O cuando ya son problemas muy grandes, problemas del tipo legal, eso va a un juzgado y el juzgado por lo general se lo remite a las personas que saben de esto. Entonces a nosotros ahí al Departamento de Ingeniería Civil nos viven llegando constantemente solicitudes para que seamos peritos técnicos, ¿sí? Peritos técnicos, para que entremos a solucionar problemas de diferentes tipos, ¿sí? De flujos de agua, de platas, en fin, de todo eso. Nos llegan las solicitudes al departamento y el departamento se la distribuye pues al que tiene digamos, los conocimientos en el campo, digámoslo así. Bien, pero entonces cuando hay problema sobre todo entre el contratista y el interventor, se trata de buscar rápidamente eso, ¿no? Eso. Un tercero que dé su punto de vista. Bueno, aspecto, productos del diseño. Inconveniente.
Primero, exigencia de informes intermedios que no aportan a la buena calidad de los diseños. La forma de los productos finales no están claramente definidos en el pliego de condiciones. Solución: los informes intermedios los debe elaborar la interventoría, sin duda alguna. ¿Sí? Segundo, elaboración precisa del pliego de condiciones y flexibilidad de la interventoría, lo que hemos hablado, ¿cierto? Uno tiene que ser muy específico en el pliego de condiciones, ¿sí? Y también darle poder a la interventoría para que realice algún cambio, sobre todo si no es significativo. Aspecto: intervención de terceros, EPS, corporaciones ambientales, otros. Inconveniente: primero, proceso del trámite sin definir. 2, ausencia de compromiso de los terceros. 3, tiempo de trámites indeterminados. Solución: determinación concreta del proceso en el pliego de condiciones. Compromiso contractual del tercero, convenios, instituciones, todo eso. Es decir, antes de firmar los contratos, es inconveniente adelantar procesos que se vea que van a ser parte de la obra, ¿cierto? Que se vea que van a ser parte de la obra. Es decir, ir comprometiendo a las partes encargadas, por ejemplo, del tratamiento de aguas residuales, cuando haya que hacer alguna modificación al acueducto, del cerramiento de aguas potables, en caso del acueducto igual, ¿cierto? En las ciudades, adelantar todos esos procesos para tener comprometida a esa gente y saber que en el momento en que necesite van a proceder de inmediato. Eso es lo que hay que hacer. Bien, calidad del pliego de condiciones. Inconveniente: pliego de condiciones inadecuados o inflexibles. Solución: contratar la elaboración de los pliegos de condiciones con un consultor externo. Es algo muy viable. Los proponentes deben revisar detalladamente los documentos previamente, claro, antes de meterse, porque después de que usted ya firmó el contrato ya no tiene la flexibilidad para debatir sobre algo. Tercero, el interventor debe otorgar flexibilidad para ajustar y o modificar los pliegos de condiciones durante la ejecución del contrato, lo cual debe estar permitido en el contrato. Creo que está muy claro, ¿no? Bien. Autonomía del interventor. Inconveniente: el dueño, por ser el ordenador del gasto, direcciona la gestión del interventor. Cosa grave, ¿no? Cosa grave. Uno contrata a un interventor es para confiar en él y darle poder de decisión. Solución: regular el régimen de responsabilidades, procurando que el dueño y el interventor no compartan la misma competencia. Claro que no. Claro que no. El interventor es el interventor y el dueño es el dueño, ¿cierto? Y el interventor, como lo leímos al principio, es el representante del dueño. El dueño, lógicamente, tiene que hacer control y llevar ¿cómo se dice? Un seguimiento a la construcción que se está haciendo, pero lógicamente apoyado en el interventor. Si no, ¿para qué lo contrata? Pues, si no, ¿para qué lo contrata? Aspecto: equipo de trabajo del interventor. Inconveniente: el dueño limita la conformación y la calidad del equipo. Los sistemas de trabajo se apartan de la forma preestablecida en el pliego de condiciones. La solución: el pliego de condiciones solo debe exigir las calificaciones académicas y experiencias de un mínimo de profesionales del interventor. Lo dicho, en general se pide y se analiza el equipo, ¿no? Pero no se tiene que exigir al detalle, pues, qué es lo que debe tener. Él tiene que saber con qué va a responder. Se debe establecer en el contrato de interventoría el criterio de un contrato de resultados y no de medios. Exactamente lo mismo que con el consultor, ¿no? Lo importante es que se cumplan las cosas, pero no exactamente decirle al interventor de qué forma las tiene que hacer. Bueno, uno como dueño sí puede hacerle sugerencias y debatir algún aspecto, pero no llegar al punto de ordenarle al interventor exactamente qué tiene que hacer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Bueno.
Sigamos. Aspecto, calidad de la obra. Discusiones, inconveniente, discusiones de los resultados. El interventor debe realizar la verificación de la calidad con laboratorios bajo su mando, con la presencia del contratista, independiente del autocontrol propio del constructor. ¿Listo? Claro, hay que hacer simplemente ensayos del concreto, bueno, los tipos de ensayos que se tengan que hacer en la obra, ¿sí? Sacar cilindros, todo entre los dos, ¿no? Entre el contratista y el interventor. Hay que hacer los estudios que hay que hacer, hay que hacerlos, así de sencillo. Aspecto, participación del interventor en las reclamaciones del contratista. Inconveniente, las reclamaciones del contratista se presentan extemporáneamente, generalmente en la época de liquidación del contrato. O sea, viene a reclamar algo que ya se hizo, ¿no? Ya cuando se va a liquidar el contrato. Solución, reglamentar la presencia de las reclamaciones tan pronto se causen u origen sobrecostos. Claro, usted no puede venir a reclamar algo al final de la obra. ¿Por qué? Porque afecta el presupuesto, el presupuesto estimado, ¿sí? Las reclamaciones se tienen que hacer en el momento en que se generan. Entonces uno habla con el interventor de inmediato, lo llama. Venga, ingeniero, mire, lo que pasa es esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo compensamos con esto que nos sobró en el otro ítem? ¿O hay presupuesto oficial para pagar estos sobrecostos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero no llegar a última hora, cuando se va a hacer lo último, que es la liquidación del contrato, a venir a reclamar sobrecostos, pues, ¿sí? Bien. En tiempo razonablemente corto, listo. Interventoría, bueno. Aspecto, mayor permanencia del interventor. Es frecuente la ocurrencia de la mayor permanencia por causas que se pueden prever con anterioridad a la licitación. Primero, prever en los contratos de estudios y diseños la solución previa de la adquisición de predios, licencias ambientales y de interferencias con las redes de servicios públicos. Lo que yo les digo, ¿no? Si la entidad estatal prevé todo este tipo de cosas, pues hombre, está ayudando a que el contrato no se prolongue y a que se cumplan los tiempos establecidos en el cronograma de obra, ¿sí? Si usted ya ha hablado, ya tiene adelantadas las licencias ambientales, las suspensiones de redes, cuando va a construir, que haya que cerrar vías, que haya que quitar el agua potable, bueno, en fin, todo lo que usted tiene que hacer, lógicamente, eso va a agilizar el desarrollo de la construcción del contrato, ¿sí? Segundo, fijar plazos adecuados para la construcción. Perfecto. Aspecto, servicio postventa. Esta ya es la parte post del contrato. Inconveniente. El interventor debe participar, sin remuneración, en diligencias posteriores a la terminación del contrato de obra. Claro, o sea, cuando se le llame, pues el interventor, por lo general uno va, ¿no? No se va a poner a cobrar tampoco por una visita después de que se ha acabado el contrato, pues. Eso es como parte de la negociación con la empresa que lo ha contratado a uno y lo hace quedar bien a uno, ¿cierto? Porque después lo van a tener en cuenta, ¿sí? Ah, que ingeniero, que por qué no nos acompaña, que es que se presentó esto, listo, uno va y da su punto de vista y si puede, pues trata de colaborar en la solución y ya. Solución. Si los contratos de obra incluyeran un periodo amplio de 5 años, donde el constructor realice las labores de mantenimiento, ¿sí? Es decir, como muy relacionado a la póliza que vimos, a la póliza de calidad de obra, ¿cierto? Y corrección de defectos, con la misma interventoría se cuenta con la presencia del interventor para atender las diligencias, claro. Entonces, cuando hay que hacer un trabajo post, ¿cierto? De servicio de postventa, pues el que los tiene que hacer las reparaciones
para asegurar la calidad de la obra es el constructor, lo que yo siempre les he dicho. Cuando uno construye, sobre todo urbanizaciones, casas, edificios, se presenta mucho servicio de postventa, ¿no? Porque un tubo se rompe, estaba mal pegado, la unión, y se rompe. Entonces hay que ir con el equipo de postventa, ¿cierto? El constructor, y hacer las reparaciones del caso, quitar el tubo, volverlo a pegar, lo que haya que hacer, ¿cierto? Falla una que otra cosita a medida que se va habitando la casa, el apartamento. Entonces esos servicios de postventa los tiene que presentar la empresa con su contratista, ¿no? Con su contratista de obra, con los que construyeron. Por lo general son cosas pequeñas y bueno, hombre, para cambiar un tubo no se necesita que vaya el interventor, pues. Pero ya para cosas más representativas se puede necesitar de la interventoría y uno va. Uno que conoce el proyecto, uno como interventor, uno va y da su punto de vista. Aspecto, llamamiento en garantía. El dueño, en los casos de detrimento patrimonial y de pagos por indemnizaciones a terceros, llama en garantía, acción de repetición, es decir, que pasa el proceso, ¿sí? Llama en garantía al interventor sin haber demostrado su presunta responsabilidad. ¿Sí? Solución. El dueño debe demostrar previamente si hubo hechos u omisiones imputables a título de dolo o culpa grave del interventor. Es decir, cuando son cosas del interventor, pues se llama al interventor, y cuando son cosas del contratista, pues del contratista. Ahí hay que ver a quién le toca responder y por qué. ¿Ok? Aspecto, diseños elaborados por el constructor. Interventoría de obras a partir de diseños elaborados por el constructor. Inconveniente. No se logra la planeación previa para evitar en lo posible demoras y sobrecostos durante la construcción. Predios, licencias, redes. Al diseñar con precios pactados se desvirtúa la ecuación del costo-beneficio. Solución. El dueño debe suministrar al constructor diseños completos a un nivel adecuado. Fase 3. Para lograr la elaboración del presupuesto oficial de la licitación y evitar demoras por falta de planeamiento. El constructor podría modificar los diseños para adecuarlos a su sistema constructivo, conservando los parámetros y normas del diseño original sin variar el precio ofertado. El diseñador debería ser quien ejerza la interventoría durante la construcción, con el fin de depurar los diseños durante la ejecución de obras y o revisar y aprobar las modificaciones requeridas por el constructor, ¿cierto? Muchas veces se contrata así. El mismo diseñador hace la interventoría. ¿Qué dice aquí? Pues el gran beneficio que tiene es que el mismo que diseñó va a ser el que controle el proceso de construcción. Y eso es una gran ventaja, porque él sabe a qué se refiere cada aspecto de la construcción, ¿cierto? Y en caso de que presente algo, pues, ¿quién más si él fue el mismo que diseñó la obra? Bien. Reembolso de costo de personal y gastos directos. Factor multiplicador. Inconveniente. El dueño percibe que el interventor no procurará la terminación de las obras dentro del plazo contractual y prefiere la suma global pagadera de acuerdo con el avance de las obras. Solución. La selección del interventor debe ser óptima para garantizar la idoneidad y diligencia del mismo, prever el pago correspondiente a las utilidades de la interventoría dentro del plazo original y, en caso de requerir una mayor permanencia por causas imputables al interventor, reembolsar los costos directos y gastos generales sin lugar a pago de utilidad. Claro, uno hace un contrato global con el interventor, ¿no? No según el avance de obra. Los pagos al interventor sí se pueden hacer a medida que van avanzando la obra, pero no significa que tengan que aumentarse, sino que hay un costo máximo de interventoría, digámoslo así. Aspecto, pago de una suma global fija. Este tipo de contrato yo ya se lo expliqué al principio. Inconveniente. En caso de una mayor permanencia, se debe pactar el pago adicional.
Solución. Para la remuneración de la mayor permanencia, pactar desde la oferta la modalidad de pago mediante el reembolso de costos con tarifas propuestas y aceptadas por el dueño de la firma del contrato original. Lo que trata es de eso, ¿no? Que no hayan sobrecostos. Bueno, aquí hay una parte de asignación de riesgos, ¿sí? Que lo vamos a ver después de este capítulo, ¿cierto? ¿Qué riesgos se pueden presentar? A términos generales, les comento que los riesgos que pueden presentar son diferentes, ¿no? Pueden ser riesgos económicos, financieros, ambientales, técnicos, en fin. Digo, en el contrato hay muchos. Antes no se estudiaba los riesgos, ahora desde hace muchos años se estudia los riesgos de la contratación pública. ¿Con qué fin? Pues lógicamente con evitar que se presenten, ¿no? Que se presenten las acciones que se estipulan en los riesgos. Y los riesgos los asumen o los contratistas o las entidades estatales. Una de las dos partes. Por eso hay que hacer un estudio de riesgos para ver quién va a asumir en caso de que se presenten cada cosa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero aquí hay un adelanto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de riesgo se puede presentar? Demora en el inciso del contrato, ¿cierto? Puede ser el riesgo bajo, medio o alto, ¿cierto? Y aquí está quién lo tiene que asumir, ¿cierto? Errores de diseño del constructor, pues la interventoría. Errores en los diseños, pues el diseñador. Errores en los pliegos de condiciones, también el diseñador. Y demora en el inicio del contrato, pues puede ser del diseñador. Errores en las propuestas del interventor. Pues lógicamente tiene que asumirlo el interventor, que fue el que hizo las propuestas. Presupuesto mal elaborado, los tiene que tomar el interventor, ¿cierto? Demoras el pago por el dueño, ¿sí? El dueño, perdón, yo les dije acá, dueño no es dueño, es interventor. Perdón, este es dueño, no diseñador, ¿cierto? Demoras en el pago por el dueño, pues los tiene que asumir el dueño, lógicamente. Deficiencias del interventor, lógicamente los tiene que asumir el interventor. Cambios en la normatividad, los tiene que asumir el dueño del proyecto. Variación en los precios, eso le corresponde al interventor. Lógicamente, el interventor es el que da su punto de vista, pero el que toma la decisión final es el dueño, ¿no? Para decisión en el régimen de impuestos, también lo tiene que analizar el interventor. Daños ambientales y a terceros, también lo que tiene que tomar el interventor. Bueno, riesgo por diseños del interventor, lógicamente el interventor. Coordinación interinstitucional, eso lo tiene que hacer el dueño, ¿sí? Y es muy frecuente, ¿sí? Muy frecuente. Es decir, que haya necesidad de hablar con EMAS, ¿cuál es la otra empresa de aquí? De servicios públicos, eso lo tiene que hacer el dueño. Demora en la obtención de permisos, aquí le han colocado que es el interventor. Bueno, yo diría que más el dueño, no sé por qué lo han colocado. Demora por predios y redes, lógicamente el dueño, ¿sí? Demora atribuibles al constructor, ¿sí? Eso lo tiene que asumir el dueño. Acción de repetición, el interventor es el que tiene que poner la queja. Y demoras en la liquidación, también es el interventor. Bueno, muchachos, hemos acabado esta presentación que me parecía muy buena hablar porque habla de los problemas que puede presentar uno como interventor durante un contrato de obra civil, ¿sí? Me parece, esta presentación tiene eso bueno, ¿no? Que habla de casos que se presentan diariamente cuando están construyendo en obras. No se presentan todos juntos, pero sí se presenta el uno o el otro. Entonces era bueno discutir sobre el tema como lo hemos hecho aquí. Esta diapositiva igual se las voy a subir al COES con la de la anterior clase. Creo que se la subo de inmediato. Y también le subo el formato del trabajo final que tienen que llenar para presentarlo.
¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna pregunta tienen? Bueno, al parecer no hay ninguna. Como les digo ya, esto de los riesgos, aquí hay unos riesgos relacionados a la interventoría y al dueño del proyecto. Ya los vamos a ver en la otra clase de una forma más detallada. Entonces, en la otra clase empezamos con riesgos. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí el parcial. ¿Listo? Lo de riesgos no entra porque sería injusto, no lo alcanzan a estudiar. Entonces, nos vemos el martes. ¿Ok? Cuídense Listo, mucho. profe, muchas gracias.